Ok, ahí le puse el recording, pero yo, si hay gente que quiere entrar o algo así, a lo mejor están No, esperando no, en la la... sala está abierta, la sala, Ah, no, no no hace hay... falta, no hay sala de espera. ok, bueno, Fíjate, yo quería hacerte co-host, ¿y no te dio? me dio hacerlo host también, pero ahorita no puedo editar la sala porque el host eres tú. No sé si te puedes salir o bueno, quedas tú de host. No, no, yo tengo que ser por lo menos co-host, pero... No, ah, mira, te voy a hacer a ti, espérate, more... Ah, si te hago host, no dice aquí make co-host, qué raro. Eso es lo que me pasó igual. Ponme tú a ver. No, es que si no, no voy a poder subir los slides que quiero mostrar. Ponme un momentico, pues yo creo que Ok, yo te puedo habilitar el ok, slide, el, el share. ¿Ok? ok. ¿Ah? Ahí te puse. Ok, dame un segundo. Eh, fíjate si te deja ahorita hacer share screen. Sí, sí me deja. Ok, si yo habilité eso por allá. Ok, Ok, yo estoy listo. ok. Nos Este, falta el jefe. nos falta el jefe, estamos grabando por si acaso. Eh, ok, digamos que unos Yo minuticos más. creo, yo Están creo llegando que algunos. puede ser que alguna gente tiene la dificultad que tuve yo en entrar con los números que se mezclan. Pero no sé. A Pero mí... los números también, porque todos los que No, están está adentro. bien, también. El que está mal es uno cuando los escribe y si no los escribe bien, entonces no, no cae. No, digo yo, no sé si tal vez ese sea el problema de Alberto. Pero no me ha escrito nada. Este, aquí tengo a Bueno, Miriam. ahí está Alberto. Ajá. Ok. Hola, Alberto. Pero pareciera que entró sin micrófono, no Ah, tú sé. le tienes que hacer el mute. No, pero no le veo el símbolo de Ah, micrófono. sí, sí tiene, ahí abajito. Ajá, ahora sí. Ya le estoy dando para que se active. Ok, ahí está Alberto. Ahí está Alberto y Miriam. Javo. Háganse un mute. Dale tú, Alberto. Prende tu micrófono. Ya, ya, Sí, ya te escuchamos. ok, perfecto. Está grabando, ¿no, Benji? Sí, 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 ya la pusimos a grabar. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás en Suiza? hola, hola Alberto, hola Miriam. Saludos. ¿Cómo están en Suiza? Está bonito el día acá, un poquito frío, pero muy bonito. Se Está puede bien. pasear por las montañas un poco. Ah, qué bien. El resto, todo chévere. La familia, los nietos. Todos están en Israel, yo estoy aquí solo. Sí, Pero dicen que están bien, así me bueno, cuentan. sí. Eso es, el estar lejos es complicadito. Sí, Eso es. Bueno, todo estará bien. bueno, yo creo que podemos empezar, ¿no, Alberto? ¿Sí? ¿Qué Entonces, dice Benjamín? No, Alberto, o sea, la invitación era a las 3. La ujú. sala está abierta, así que el que quiera va a poder entrar. Entonces yo creo que te doy la palabra para que nos des la bienvenida en nombre de la Federación Sionista y después yo leo el resumen de Leo
para comenzar la charla. Ok. Bueno, buenas tardes, shalom a todos. Nuevamente es un grandísimo honor tener a nuestro compañero, amigo Leo Corri, quien nos va a dar una charla que estamos seguros va a ser interesante y ojalá sea conflictiva, que intervengan los que están participantes. Y bueno, vamos a darle tiempo a Benjamín que dé parte de su currículum y después a escuchar a Leo. Adelante, Benjamín. Ok. Ajá. ¿Me escuchan bien? Ok. Okay. Gracias, Alberto. Nuevamente, gracias a la Federación Sionista por esta oportunidad de tener un ponente de calidad y directamente de la fuente de Israel, pues, como es el caso de Leo Corri. Tenemos aquí el doctor Leo Corri, nació en Chile en 1956 y 1958 emigró a Venezuela con su familia. En 1977 hizo aliyá al Kibbutz Nirim, donde vivió hasta el año 2000. Hoy vive con su esposa en Ramat Gan, en Israel. Tiene 2 hijos y 2 nietos. Es egresado del Colegio Moral y Luces en Caracas, 1972. Estudió matemáticas puras en la Universidad Simón Bolívar en Caracas y obtuvo su licenciatura en 1977. Entre el 79 y el 81 realizó el servicio militar en Israel, brigada de paracaidistas, y fue reservista el año 91, hasta el año 91. Estudió posgrados en la Universidad de Tel Aviv en Israel, donde obtuvo su máster en matemáticas en 1982 y posteriormente un PhD en Historia y Filosofía de la Ciencia en 1990. Realizó estudios de postdoctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto Max Planck en Berlín y en el MIT en Cambridge, Massachusetts. Su carrera académica se realizó principalmente en la Universidad de Tel Aviv, en el campo de Filosofía e Historia de las Matemáticas y la Física modernas, campo en el cual sus publicaciones, libros y artículos son reconocidos internacionalmente. Ejerció varios cargos de liderazgo académico en esta institución, entre ellos director de la Escuela de Historia y más recientemente decano de la Facultad de Humanidades. En el paralelo, trabajó en más de 20 años como asesor en la industria de alta tecnología, en el área de almacenamiento de datos, en el que es coautor de 20 patentes internacionales. Este es un resumen muy, pero muy, muy resumido a solicitud del expositor, y los dejo de verdad la palabra con Leo Corri. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por supuesto que dar charlas a amigos realmente y venezolanos que pueden estar en Venezuela o fuera de Venezuela, siempre es un gran placer. Esta es una especie de conversación en familia, la veo yo. Así que, bueno, también la presentación es demasiado formal para mí cuando se trata de una conversación que es básicamente informal con ustedes, aunque he pensado bastante cómo prepararla para que sea también de gusto y también de que les pueda ofrecer algo que tal vez generalmente no puedan recibir o no reciban de otra fuente, ¿no? A mí me gusta dar algunas advertencias antes de empezar, en el sentido de que mis comentarios y mi análisis aquí o en el blog que tengo y que algunos de ustedes participo, los están anotados en él o pueden anotarse en él. Estos comentarios, este análisis, yo lo hago no como un periodista que tiene acceso a fuentes que otra gente no tiene. Simplemente yo veo lo que tengo ante mis ojos como cualquier otro ciudadano israelí que se interesa por la situación. Por supuesto que lo hago desde un punto de vista de mi forma de ver las cosas. Hay otra gente que lo ve diferente. Y bueno, esto es lo que quiero comunicarles. Y yo voy a hablar un poco de la política israelí. Y cuando hablo de la política israelí, a veces no lo hago con muy buen ánimo, porque
los reales problemas de este país y de esta zona no están en el tipo de cosas que yo voy a comentar sobre ellas, ¿no? Yo voy a decir algo sobre los partidos, quién contra quién, cuándo, mientras que aquí hay problemas que son realmente dramáticos y de gran alcance, como es el conflicto entre los israelíes y los palestinos, en la posición de Israel dentro de esta zona y de la de más allá, la violencia que nosotros vemos en el sector árabe, tal vez voy a decir algo sobre eso, violencia de los mitnajalim en los territorios conquistados hacia los árabes, y no estoy hablando ahora de lo que tiene que ver con cosas que tal vez tengan algún sentido de seguridad, aunque también eso es debatible, estoy hablando de violencia por la violencia, y una cantidad de cosas, y hasta tal vez cosas más grandes como son lo que tiene que ver con el calentamiento global y lo que Israel ha hecho o no ha hecho, más que todo no ha hecho. Perdón, aquí no quiero que esto interrumpa. Lo que Israel no ha hecho y debía haber hecho, no, en todo lo que tiene que ver con cuidar nuestra ecología, nuestra naturaleza. Esos son grandes problemas, pero los problemas de los que yo voy a hablar son problemas que tienen ¿cómo se dice? Una interrelación muy directa con aquellos problemas. O sea, es curioso que para resolver problemas tan grandes haya que ocuparse de cosas que realmente tocan a relaciones interpersonales, actitudes que a veces son ridículas, pero el sistema político es el sistema político y si no entendemos cómo funciona, entonces no podemos entender cómo se realizan las cosas aquí en Israel. Entonces, por lo tanto, yo voy a hablar de ese sistema. Quiero decir también que no voy a hablar de otra cosa que podía, y tal vez algún día encontremos el momento, de las grandes cosas positivas que pasan en este país, ¿no? Siempre se habla del high-tech, y eso se podía hablar, pero eso no es lo único bueno que pasa en este país. Nosotros tenemos gran efervescencia cultural. Bueno, no estoy hablando de la época del COVID, en que ha habido menos, una sociedad civil muy fuerte que está en todos los sectores y se dedica a ayudar y a apoyar a las capas más débiles. Muchas cosas buenas que pasan en este país y tampoco voy a hablar de ellas o voy a hablar de ellas menos. Entonces, sí me importa acentuar el hecho, enfatizar el hecho de que hay dos polos. El polo de las cosas globales, dramáticas y grandes y realmente importantes, y el polo de las cosas que se realizan en el día a día. Y entre estos dos polos pasan muchas cosas y estos dos polos interactúan desde lejos y también crean todo lo que hay en el medio. Yo espero tener oportunidad de hablar de algunos de los problemas más serios, pero creo que es importante que veamos todo lo que tiene que ver con la política, ¿no? Y bueno, y eso también yo sé que le interesa a la gente porque escuchan tantas cosas sobre Israel y bueno, lo que ha pasado en los últimos meses, pero viene de mucho más atrás y quisiera ayudarlos un poquitico a entender eso, ¿no? Entonces les pongo primero que todo este timeline que ustedes ven acá. Espero que lo estén viendo, que alguien me señale con la mano para que yo sepa que lo están viendo. Ok. Me parece importante mantener este timeline en la cabeza de alguna manera. No hace falta saberlo de memoria, aunque a veces lo sabemos y a veces no. Y obviamente en este momento, tal vez la línea esta flecha se ve, por cierto, déjenme saber si se ve que es lo que estoy indicando. Ok. Nosotros Sí. estamos cerca de 4 meses después, ya un poco más, de esta fecha en que se juramentó el gobierno Bennett Lapid. Yo les recuerdo que yo mismo, como otros, veíamos que la posibilidad de formar un gobierno era una cosa casi imposible. Sin duda altamente improbable, pero algo que yo creo que se acercaba a lo imposible. Permítame un segundito que tengo aquí una interferencia que me molesta y quiero dejarla de lado. Porque si no me van a seguir llamando acá.
Ok, perdónenme. Entonces, pero hay que saber que esta fecha en que se juramentó el gobierno y sobre la cual voy a tratar de decir qué es lo que ha pasado desde entonces y qué es lo que puede pasar, estuvo precedida por una serie de eventos que se puede decir que significaban una desestabilización muy grande del sistema político israelí y que no se puede entender lo que ha pasado desde el 13 de junio, cuando se creó el gobierno, sin tener en cuenta todo lo que pasó antes, que espero que ustedes vayan leyendo mientras yo hable, o menos estoy hablando en este momento, porque ustedes se deben recordar que hubo 4 elecciones que puede decirse que no llevaron a la creación de ningún gobierno, y la última, que fue el 23 de marzo de 2021, parecía que no iba a llevar a la formación de un gobierno, pero a final de cuentas sí lo hizo, sorpresivamente, ya voy a hablar de eso, y quiero mostrarle aquí 2 fechas más, de las cuales vamos a hablar en lo que sigue. Una está muy cercana, es el 14 de noviembre, que es la última fecha que tiene este gobierno para aprobar el presupuesto. O sea, es una fecha que estaba determinada de antemano. El significado es muy importante porque si no se aprueba el presupuesto, el gobierno cae automáticamente, según la ley. Y si se aprueba el presupuesto, entonces estamos en una nueva fase. No es que el gobierno no pueda caer después de eso, pero la situación se vuelve más estable desde el punto de vista del gobierno formalmente, y al mismo tiempo se vuelve menos inestable desde el punto de vista de las relaciones entre los diferentes componentes de la coalición, porque en este momento hay una meta muy clara, que está muy cercana, y que todos los partidos que integran la coalición tienen un interés muy claro en que ese presupuesto se apruebe, porque algunos de sus intereses, no todos, están representados en ese presupuesto, y el interés mayor, que es hacer efectivo aquel paso que se dio después de las elecciones, que era traer un gobierno alternativo al gobierno que podría ser liderado por Benjamín Netanyahu, y esa es una fecha muy importante. Pero digo, después de esa fecha, que señala algo, puede ser que empiecen complicaciones mayores, porque dada la estabilidad formal, entonces van a entrar en juego los conflictos más reales que existen entre las diferentes partes, que se los voy a tratar de explicar. Y les indico en este timeline, el 23 de agosto del 2023, que está un poco lejos, sobre todo desde el punto de vista de la política israelí, en que una semana es la eternidad, o un día muchas veces puede cambiar todo, pero es un día muy importante desde el punto del marco en el que estamos hablando, porque ese es el día en que el gobierno que se formó para 4 años tendría que hacer la rotación, y Yair Lapid se transformaría en el primer ministro y Bennett en el ministro de Interior. Y eso, por supuesto, tiene muchas consecuencias, y la pregunta es si vamos a llegar allá y cómo vamos a llegar allá. Entonces, ya voy a hablar en esto en un poquito más de detalle, pero sí me gustaría explicar un poco qué es lo que quiere decir que este gobierno es un gobierno homogéneo, inestable, de tensiones. Se los voy a tratar de explicar inclusive en detalle, con nombres de personas y actitudes, para que ustedes entiendan la complejidad de la situación. Y eso era lo que hizo pensar a mucha gente, como dije, entre ellos yo, que eso no es ser imposible. Y no quiero entrar ahora en el proceso que llevó a la formación del gobierno, que es muy interesante de por sí, pero bueno, ya está tan atrás de nosotros que no vale la pena ni hablar de eso, aunque sí hay que decir, la persona que hizo el mayor esfuerzo inteligente para llegar hacia allá, y para muchos fue una sorpresa, para mí por lo menos, fue Yair Lapid, que es una persona que empezó su carrera política sorpresivamente y sin ningún valor político real, pero hoy en día es un político muy destacado, aprendió muy bien, él vino de la televisión, era un presentador, y bueno, ha aprendido cómo se maneja la política, parece que tiene buenos consejeros, y él estuvo detrás de todo, y también hizo el acto muy inteligente de ofrecerle la primera parte a Bennett y quedarse el de la segunda. Yo esto ya lo expliqué en un post que a lo mejor algunos leyeron. Eso es inteligente en varios sentidos,
pero entre otras, una de las cosas interesantes es que cuando se termine el proceso de 4 años, si es que se termina en 4 años y no antes, entonces Yair Lapid terminaría su campaña como primer ministro, lo cual le daría, y si lo hace bien, de alguna manera mejor, eso le daría un impulso para lo que sigue después. Entonces, realmente es obvio, todos lo saben, lo sabían y lo siguen sabiendo, que lo que hay en común entre todos estos partidos es ¿cómo se dice? La consigna Raklo Bibi. Todo menos que Bibi siga siendo primer ministro, y lo lograron. Mucha gente dice, eso es todo lo que tienen que decir, eso no es un programa político, eso no tiene ningún sentido. Bueno, yo que pertenecía, entre otras cosas, al campamento Raklo Bibi, yo creo que sí es una consigna de elecciones, porque yo veo, como otros, que el desastre político, social, ideológico y constitucional que estábamos teniendo en el país mientras Bibi seguía en el poder era algo que había que terminar, también si eso no nos lleva al paraíso. Y estamos lejos de estar en el paraíso político, pero ya no estamos bajo el gobierno de Bibi, y probablemente eso sí sea una cosa que quede, aunque es muy difícil saber. Pero yo quisiera mencionar, o sea, en esas condiciones, Bennett mismo definió el gobierno actual como un accidente político, y no solo que lo definió, lo dijo estando en su discurso en las Naciones Unidas. O sea, que no lo dijo en un comentario marginal, sino lo dijo en el lugar donde ha tenido la mayor audiencia del mundo, aunque cuando los primeros ministros israelíes van a hablar en las Naciones Unidas, generalmente la audiencia que le interesa es la audiencia israelí, lo cual es un poco curioso porque se van hasta tan lejos para hablar en inglés y lo podían decir acá. Pero hay una especie de atención especial cuando está detrás de la famosa pared esa de mármol verde con las vetas blancas. Y bueno, ahí lo dijo, esto nació como un accidente político, hay otros que lo llaman un milagro político, pero yo quiero llamarles la atención a un hecho interesante, y es que este tipo de cambio está pasando en otros lugares del mundo. Un cambio que quiere decir un cambio de un gobierno centralista, autoritario, no quiero decir que todos de la misma manera sean autoritarios, pero basado en la personalidad populista de un líder. Esto ha pasado hace muy poco en Checoslovaquia, donde el líder Andrzej Babis fue derrotado por una coalición que se parece mucho en su heterogeneidad a la israelí, y solamente hace poco, el 9 de octubre, admitió su derrota. Viktor Orbán en Hungría, la primera vez desde que subió al gobierno en los últimos 10 años, está por enfrentarse a unas nuevas elecciones en la cual va a haber una coalición muy parecida a la de Checoslovaquia. Y bueno, lo mismo podemos tal vez mencionar los casos de Bolsonaro y Modi en la India, y Trump, que no es lo mismo y tampoco hay coalición, pero son populistas que entraron con mucha altura y mucho impulso. Algunos estuvieron mucho tiempo, otros menos, y han ido disminuyendo. Así que no es solamente un proceso israelí, aunque sí hay una fuerza israelí muy fuerte, o algunas cosas específicas israelíes son muy características. Alberto, hay que ponerte en mute porque estás molestando ahí. Tú lo pones, Benny. Bueno, lo voy a poner yo, pero creo que no puedo. Ahí está. Ok. Entonces, yo les quiero ahorita mostrar algunas diapositivas donde les explico qué es lo que quiere decir esta heterogeneidad. No, para no hablar en grandes palabras, yo quiero que entiendan cuáles son las tensiones reales que existen entre las diferentes partes de la coalición, y aún quiero indicarles las tensiones que hay dentro de los partidos, porque a pesar que son partidos tan pequeños en su representación, dentro de ellos están divididos y en tensión. Y sin entender esto, yo creo que no se entiende la situación política que estamos viviendo, ¿no? Entonces, aquí les muestro, ¿no? Estos son los 8 partidos que constituyen la coalición. Arriba tenemos a Yemina de Bennett y a Yesh Atid de Yair Lapid, y fíjense ustedes que Yair Lapid es el partido más grande, tiene 19 escaños en la Knesset, mientras que Yemina tiene 7, de los cuales uno no votó a favor de la coalición. Entonces, esto es lo que muchos consideran que ha sido la genialidad de Yesh Atid, de poner a Bennett
que todos los demás en cierto momento estuvieron de acuerdo en que él fuera el primer ministro, a pesar de que es casi un absurdo, ¿no? Que una persona con tan poco apoyo sea el primer gobierno. Pero coalición es coalición y coalición es lo que tenemos en este caso. Después tenemos estos 4 partidos de acá, bueno, más o menos todos son de la misma, del mismo tamaño. Tenemos a Cajol Laván, de Benny Gantz, con 8, Mifleget Abodá, el Partido Laborista, con Merav Mijaeli con 7, a Víctor Lieberman con 7, SAR con 6, ya les voy a explicar qué es cada uno, después Meretz con 6, y el partido, esta es la gran sorpresa y el gran ingrediente que nunca había existido y que ahora existe, después que Netanyahu lo cortejó altamente y al final él entró en esta coalición. Prácticamente le dio una legitimación sin la cual los otros componentes nunca se hubieran atrevido a traer a Mansur Abbas o a cualquier árabe si no es que ya se le hubiera dado cierta legitimidad, aunque se la han tratado de quitar después. Déjenme explicar, y todo esto da juntos 62, aunque la votación a favor del gobierno fueron 61, ¿no? Entonces, les cuento un poquito de cada uno de los partidos para que vean. Yesh Atid es un partido que funciona según lo que diga su líder. O sea, esto hay que decirlo claramente. Él es el que decide quiénes son los miembros del partido, él es el que decide, no del partido, sino de la lista a la Knesset, él es el que decide quiénes van a ser los ministros, etc. Se consultará con la otra gente, pero decide. Otra cosa que quiero decir es que para entender la situación esta hay que olvidarse de todas las definiciones tradicionales o las connotaciones tradicionales de palabras como izquierda y derecha. Porque para empezar, en el discurso político israelí, liderado por Benjamín Netanyahu y todos sus asociados, llamaron de izquierda a cualquier persona que no apoya a Bibi Netanyahu. Y lo siguen haciendo. O sea, el gran ataque contra Bennett en estos días es que él se pasó a la izquierda. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Aún más, yo ya lo expliqué esto una vez, cuando en realidad en Israel izquierda y derecha no se usa en la forma tradicional como se usa en el mundo para referirse a cuestiones sociales y económicas, sino que ese otra vez el espectro que va entre la gente que no está dispuesta por ninguna manera a un compromiso con los árabes, con los palestinos, a devolver territorios o lo que sea, incluyendo los más racistas y apartheidistas que están en un lado. Eso es lo que define la derecha, y la izquierda es lo que define, o lo que la define es la propensidad a un compromiso que incluya la creación de un Estado palestino de una manera u otra. Esto también es muy esquemático lo que estoy diciendo, pero simplemente para poner las palabras con cierto significado que tiene algo más que ver con la realidad israelí y no lo que se piensa generalmente. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de Yair Lapid, desde cualquier punto de vista de lo que se llamaría en el mundo, yo creo, derecha e izquierda, él estaría más a la derecha que cualquier otra cosa, tal vez en el centro. ¿Por qué? Por su visión económica, y lo mismo con la gente que está en su partido. Por otra parte, tiene muchas posiciones liberales, o por lo menos lo que se llamaba liberales hace 20 años. Hoy en día también, si vemos el discurso en Europa y en Estados Unidos, ¿qué es exactamente un liberal y qué quiere decir? Pero en cuestiones, vamos a decir, civiles, por ejemplo, muchas veces hacen la referencia a la comunidad LGTB para ver dónde está la gente, si son liberales o conservadores, o abortos, o el asunto, dónde está el rol del Poder Judicial. Yair Lapid está, y todo su partido, entre los que tratan de reforzar el Poder Judicial. Bueno, aquí puse alguna de la gente importante, no voy a entrar en todos ellos, pero es el tipo de gente que él trajo, entre los cuales puedo mencionar, pero brevemente, Orna Barbibai era una general en el ejército, la directora de la Human Resources del ejército, y también Ram Ben Barak estaba en el Mossad. Miki Levy era un alto oficial de policía muy bien apreciado, lo cual no hay muchos aquí en Israel, y Karine El-Harar es una activista social, ella misma es minusválida y siempre ha luchado mucho por los derechos de los minusválidos, y ella es una
muy buena ministro se considera. Cajol Labán, esto es otra de los enigmas políticos israelíes que es difícil de explicar. Ustedes ya saben que había en cierto momento, había los que pensaban que Benny Gantz podría ser el primer ministro. Yo creo que al principio ni él mismo tenía la intención, pero ahora se ofende de que no lo pongan como candidato a primer ministro. Antes de las últimas elecciones, él se consideraba un cadáver político que no tenía ningún chance, y sin embargo, llegaron las elecciones y sacó 8 puestos en la Knesset. Yo personalmente no puedo entender cómo pasó algo así, porque el mismo público que lo votó a él, no estoy hablando de la gente que no lo consideraba desde un principio, estaban totalmente, muchos de ellos, decepcionados de que, en cierto modo, en marzo del 21, él se fue arrastrando hacia Bibi Netanyahu, del 20, perdón, se fue arrastrando para entrar el gobierno. Yo lo que sí les puedo decir personalmente es que a mí me da miedo pensar que una persona así haya sido el general en jefe del ejército israelí. Nosotros generalmente vemos ya eso no existe tanto en Israel, pero en el pasado eran los grandes héroes de la sociedad israelí, todopoderosos, y este es uno de los grandes ejemplos, inclusive comparado con otros, con Aviv Kojavi ahora y con otros en la historia, Gadi Eisenkot, que eran gente con posiciones muy claras, y esta es una persona que es falto de columna vertebral, y él es el que puede causar la desaparición de esta coalición. Ya les explico por qué. Él tiene un buen equipo también de ministros, no voy a entrar en todos ellos, pero una vez más, él es el que decide quiénes son. No puedo ni siquiera, como en el caso de Yair Lapid, describirle cuáles son sus posiciones, porque nadie sabe muy bien cuáles son posiciones en nada. Lo único que ha hecho es hacer una moción para subir las pensiones de los generales retirados, que es su milieu. Y bueno, es el ministro de Defensa, y ustedes saben que en estos 3 últimos días hizo un error tremendo, por lo menos a nivel táctico, calificó, o más bien descalificó a varias organizaciones civiles de los palestinos, diciendo que eran grupos terroristas. Bueno, puede ser que él sabe cosas que el público en general no sabe, y sí lo son, terroristas o apoyan. Aquí a cualquier persona que no le gusta a uno la cara, uno dice que apoya el terror en el ámbito político, y eso es lo que dijeron de esas 6 organizaciones y las cerraron. Pero también el que esté de acuerdo con eso estamos en medio de una crisis con los Estados Unidos en este momento. Esto es una cosa que tiene 3 o 4 días, y era algo que podía evitarse con un poco de pensamiento. Ya ustedes ven que inclusive entre Yesh Atid y Cajol Labán ya hay muchas tensiones internas, algunas realizadas o basadas en posiciones diferentes, y otras porque Gantz y Yair Lapid eran camaradas entrando al gobierno. Bueno, como se dice acá, pasó un gato negro entre los dos, y el odio que existe entre ellos dos es tremendo y puede traer a la disolución del gobierno, porque probablemente Gantz quiera la venganza, como dicen, que se come mejor como un plato que se come frío. Entonces, dentro de 1 año y medio, cuando llegue el día de que Yair Lapid tenga que ser el primer ministro, el 23 de agosto de 2023, una semana antes, Cajol Labán se retire por cualquier excusa y lo deje en el medio del camino. Y él está muy aislado dentro de toda esta coalición. Llegamos a Yemina, que es un partido pequeño, pero con esa fuerza. Y aquí puse a Bennett, que es el primer ministro, y ya voy a hablar de él. Pero a diferencia de las slides anteriores que ustedes vieron, aquí puse a Ayelet Shaked en grande. Y no solo porque ella es siempre muchos se refieren a su figura, a su aparición muy atractiva y muy impresionante, pero es una política súper afilada, y para los que están en contra de su visión, súper peligrosa. Y inclusive del partido, aquí tenemos 2 personas dentro del mismo partido, que con lo pequeño que es, a lo largo de 8 años, ellos eran muy cercanos a Benjamin Netanyahu, y por intervención de Sara Netanyahu, ellos tuvieron que abandonar, ella los alejó de allá por varias razones, y ellos han estado los 2 juntos, pero
cabeza a cabeza. A veces ella es la líder, a veces él. Y quiso el destino que cuando él estaba de líder se creó toda esta situación y él es primer ministro y ella, que era ministro de Justicia, ahora es ministro del Interior, lo cual no le gusta mucho porque ella tiene grandes ambiciones que probablemente se materialicen algún día, porque tiene toda la madera de ser una gran líder, a los que les guste y a los que no les guste. Y ella en este momento es otro de los puntos que en cualquier momento podría hacer fracasar la coalición, especialmente o en primer lugar cuando llegue el presupuesto que le estoy hablando. Aunque la mayoría de los analistas dicen que ella hace mucho ruido en este momento para que no se olviden de su existencia, probablemente va a hacer pasar el presupuesto. Pero ideológicamente, este es el partido, en hebreo Yemina quiere decir hacia la derecha, como muchos de ustedes saben, y en realidad es el partido que más podría decirse que es de la derecha en la coalición, porque es de derecha desde el punto de vista que les expliqué anteriormente, o sea, ningún compromiso con los árabes, aunque tuvieron que comprometerse ahorita para entrar al gobierno, pero tiene una línea muy dura en todo lo que tiene que ver el conflicto árabe-palestino, y además desde el punto de vista económico representan lo más cercano que existe en Israel a lo que se llamaría en Estados Unidos libertarianismo o algo de ese estilo. O sea que este es un partido de derecha ideológico, clásico, y sin embargo muchos de los votantes de derecha por muchas razones no le dan la popularidad, generalmente porque votarían por Benjamin Netanyahu, que claramente, aunque Benjamin Netanyahu diga que él se volvieron izquierdista y que Ayelet Shaked se volvió izquierdista y que se entregó con gusto a las manos de la izquierda, etcétera. Eso es pura propaganda que no tiene nada que ver con la realidad. Esta gente que ideológicamente muy a la derecha y manejaron muy bien el asunto de entrada a coalición, comprometiéndose como todos los de la coalición. Puse aquí abajo en foto chiquita a este señor que se llama Amihai Shikli, porque este fue un señor que se dio el lujo de no votar a favor del gobierno, que es un vivo porque él sabía que de todas maneras el gobierno sí se iba a recibir, esté votando él o no, pero esto es lo que se llama en hebreo la lejet im velargish bli, que es una metáfora tomada, perdón que lo haga, pero se usa mucho en la vida diaria israelí, tomada de las propagandas de, ¿cómo se dice?, toallas sanitarias, que dicen ir con y sentirse sin. Esto es lo que quiere este señor, estar dentro de la coalición pero sin comprometerse a nada. ¿Y por qué? Esta es otra característica de la política israelí, porque toda esta gente que estamos viendo en la derecha siempre están a la espera del momento en que cambien las condiciones y Benjamin Netanyahu salga de ¿cómo se dice?, de estado actual, y la pregunta es quién va a ser el líder de la derecha cuando eso pase. Y si este señor Shikli es un insignificante políticamente, no tiene nada que ver, no pinta ni cuadra, pero en el futuro él puede decir, yo no voté a favor de estar en un partido, en una coalición con la izquierda, pero por otro lado está ahí y no se retiró. Y eso es algo que también es muy característico de la política israelí. Aquí les muestro el Partido Laborista, dirigido por Merav Mijaeli. El Partido Laborista es el partido tradicional del sionismo mainstream. En una época este era el partido de Ben Gurión, Pérez, Rabin, y se fue reduciendo cada vez más. Y esta mujer que es muy capaz y muy inteligente y muy con una presencia y con posiciones muy fuertes, sobre todo o empezando por la lucha feminista, en donde ella tuvo grandes logros y cambió la forma en que se habla en Israel. Hay que decir la verdad, ella siempre fue de la boda y bueno, fue una sorpresa que ella se volvió la líder. Bueno, es un partido muy chiquito, vamos a decir la verdad, el gran partido que en una época tenía 45 votos, ahora tiene 7, pero ella tiene una presencia muy importante. También podría hablar de las otras mujeres que aparecen acá, que ya voy a decir algo sobre la presencia femenina en la política israelí, que es muy interesante. Otro partido es Israel Beiteinu, dirigido por Lieberman, que es ahora el ministro de Hacienda y está haciendo el presupuesto. Esta es una persona que antes era de los más extremistas en sus posiciones antiárabes. Ahora se ha moderado un poco en lo que dice, no creo que lo sea en lo que piensa,
pero ha sido una fuerza muy importante para mantener la coalición junta y nadie duda que lo va a seguir haciendo. Aquí en chiquito, a la derecha, abajo, puse a Faina Kirschenbaum, que ya no es parte del gobierno, sino que está por entrar a 10 años de cárcel por corrupción. Ella era viceministro en una época anterior, y ella, la mayoría de la gente piensa que si ella hubiera hablado en su juicio y hubiera dicho quién está detrás de todo ese tejemaneje, entonces sería, o sea, que es un soborno de grandes cantidades, Lieberman hubiera entrado a la cárcel en vez de ella. Pero esto es para decirles la influencia que Lieberman tiene sobre su gente. Fíjense que ustedes el logo tiene todavía en ruso, porque esto empezó como un partido de atracción rusa. Hoy los días los rusos votan a todos los partidos, y a Israel Beiteinu, esta gente que ustedes ven acá, son no rusos. Todos estos son no rusos, algunos son profesores universitarios, o sea, ha cambiado su aspecto, pero Lieberman es un hombre de derecha muy parecido a Yemina en todos los aspectos especialmente israelíes y en los aspectos que se consideran derecha en todo el mundo. Sigo un poco más. Otro partido de derecha muy interesante para entender la situación política. Este es Gideon Sa'ar y este es Zeev Elkin. Los dos eran del Likud. Elkin, el gran zorro de los tejemanejes políticos, de crear coaliciones y disolver las coaliciones. Los dos se salieron un poco antes de las elecciones porque no podían soportar más la forma en que Netanyahu manejaba las cosas, la corrupción que desde el punto de vista de ellos y de todos los que están en Raklo Bibi lo veían. Ellos pensaron que iban a tomar mayores votos, pero no pasó. Pero lo importante de esta gente es que Sa'ar es el ministro de la Justicia y él es muy opuesto a la fuerza que según ellos tiene el Poder Judicial en este país. Y Elkin es el ministro de la Construcción, que es un puesto muy importante por dos razones. Una, porque el asunto de la vivienda en Israel es el que más afecta la vida diaria de todos los ciudadanos, por lo caro que está la vivienda. Y segundo, porque el ministro de la Construcción tradicionalmente en Israel es el que maneja todo el asunto de los asentamientos en los territorios conquistados. Y bueno, en este momento, una de las cosas que pueden evitar que se llegue a un presupuesto es que acaban de dar la luz verde para que se construyan, no me acuerdo cuántas unidades de vivienda en los territorios, a pesar de que se había acordado que nadie en cada uno de los componentes iba a hacer algo que estuviera en contra, o sea, que pudiera crear algún tipo de tensión tan importante dentro de los componentes. Pero él lo hizo y ahí está. Y quiero mencionar también a esta señora acá, Yifat Shasha Bitton, que es la ministra de Educación. El Ministerio de Educación en Israel es un ministerio muy importante. Si tuviera tiempo, les explicaría por qué y cómo el Ministerio de Educación ha cambiado muchas cosas que influyen sobre la vida política y sobre la vida en general, aunque está muy venido a menos todo el sistema educacional israelí, y por supuesto que lo que ha pasado aquí con el COVID ha debilitado mucho, pero Yifat Shasha Bitton tuvo una posición muy importante, muy interesante, independiente, antes de ser ministro. Pues se las muestro. Nos quedan los dos últimos para que completemos la visión. Este es el partido Meretz, que se puede llamar el partido de izquierda ideológico, el único que más o menos queda en Israel. Como se dice, full disclosure, yo voto a Meretz hace muchos años, aunque cada vez con menos ánimo. Entre otras cosas porque las figuras que lo dirigen no son las figuras que teníamos en el pasado, que eran mucho más prominentes desde el punto de vista político, y sin embargo es gente que ha hecho un buen trabajo en muchos aspectos. El ministro de la Sanidad, Nitzan Horowitz, y Tamar Zandberg, ministro de Ambiente, y Isawi Afreij, que es un ministro árabe. El cargo de él no es muy importante, pero ha hecho cosas importantes, pues ya les voy a explicar al final que uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es el problema de todo lo que tiene que ver con la violencia en el lugar, en la sociedad árabe. Y por último, lo más curioso de esta propuesta, como ya dije, es el partido islamista de Mansur Abbas, se llama Ra'am,
Cuando dan el mapa político de Israel, dicen que ellos son de izquierda, porque obviamente ellos están a favor de un acuerdo con los árabes o más que eso. Hay algunos que dicen que son terroristas, sea lo que sea. Sin embargo, si ustedes quitan ese punto, este es un partido que en cualquier otro respecto es lo que se podría llamar en cualquier parte del mundo un partido súper conservador, para no decir de derecha reaccionaria, en todo lo que tiene que ver con cuestiones de la familia, con cuestiones, por supuesto que ellos están en contra de cualquier legislación que facilite la situación de la comunidad LGTB. Todo, no se puede describir el mapa político de Israel y esta gente en particular con esos términos. Este es un partido islamista, pero les recuerdo que todos los partidos árabes estaban unidos en las últimas elecciones. Por cierto, es muy interesante saber por qué estaban unidos. Porque Lieberman, que ya lo mencioné hace como unas 4 elecciones, quería eliminar a todos los partidos árabes y subió el nivel, o ¿cómo se dice? La norma debajo de la cual un partido queda fuera de la Knesset. Y la mayoría de los partidos árabes tenían 2, 3, y él lo puso en 4. Entonces los partidos árabes, para no quedarse fuera, se unieron en un solo partido, en el cual había tremendas discusiones, excepto el deseo de llegar a la Knesset. Y él estaba también parte de eso, y él se separó del Partido Árabe Unido. Esto es una gran discusión, muy interesante desde el punto de vista político, porque él dijo, bueno, yo me voy a separar y me voy a unir al gobierno de Israel, sea de derecha, sea de izquierda, sea Netanyahu. Netanyahu fue el que le dio la legitimación y estuvieron a punto de cerrar un acuerdo en el cual él entraba en el gobierno porque Netanyahu lo necesitaba. Y él dijo, yo me voy a preocupar ahora de que hayan carreteras y cloacas y que todo lo que le interesa a la población árabe, que desde ese punto de vista, y árabe israelí estoy hablando, no de los territorios, que desde ese punto de vista ha sido totalmente discriminada durante los 70 años de existencia del Estado de Israel. Y como ya van a ver un poco más adelante, según tengamos tiempo, él ha tenido, inclusive en estos 4 meses, grandes logros en ese asunto en particular. Se ha tenido que comer muchas ranas, como dicen aquí en hebreo, y aceptar muchas cosas del gobierno, pero ha logrado mucho. Entonces, eso nos da una idea. Quiero decir una cosa última antes de finalizar esta parte, que es el rol de las mujeres en el gobierno, en la Knesset. Las fotos que puse, en cada partido puse muchas, pero eso desvirtúa un poco la realidad. Aunque muchas de las mujeres de la política israelí son muy fuertes y muy predominantes, en la Knesset de 120, solo 35 son mujeres. Y en los ministros, ahí está la situación mejor. Hay 8 mujeres entre los, no me acuerdo cuántos son, 26, creo, ministros. Y como digo, muy dominantes. Bueno, todavía tenemos mucho que hacer, aunque hemos tenido a Golda Meir en el pasado y Tzipi Livni casi era primer ministro, pero en este gobierno realmente hay muchas que tienen mucha prominencia y que pueden decidir cosas importantes. No el primer ministro y tampoco ministro, o sea, no en los puestos prioritarios, sin embargo, tienen mucha fuerza. Bueno, tengo otras cosas que decirle, pero tal vez sería interesante si en este momento ustedes quieren preguntar algo sobre lo que he dicho, sobre la conformación del gobierno, y después según eso yo seguiría adelante con otra información que sería, ¿cuáles han sido los logros de este gobierno? ¿Qué es lo que...? No, o sea que voy a decir 5 minutos más algo, ¿cuáles han sido los logros así, a grandes líneas? Y entonces damos preguntas y respuestas y después puedo seguir con otras cosas si hay tiempo y si hay interés. Yo ya escribí esto en un blog pasado. El ambiente político israelí, por lo menos desde el punto de vista de lo que hace el gobierno, cambió de blanco a negro. Bennett es una persona que ha sabido manejar muy bien el gobierno en el sentido de que con toda esta tensión que existe entre los partidos, él le ha dado a cada uno de los participantes la oportunidad de expresarse, de participar, de tomar decisiones y de conversar los unos con los otros, con la idea que ya la había mencionado antes, de que el país había llegado a un lugar donde el gobierno había desaparecido totalmente y solo se preocupaba de que Bibi Netanyahu no llegue a juicio, y
ha devuelto el funcionamiento de muchos de los ministerios, Bennett dándole la oportunidad a cada ministro de realmente hacer su trabajo y hacer lo que tiene que hacer, hasta tal punto que una de las críticas a Bennett, no estoy hablando de las críticas vacías que vienen de Netanyahu y los ataques que son simplemente venenosos hacia él, una de las críticas es que Bennett no es un líder, sino que es un CEO, un director general que le da a cada uno, que dirige bien la cosa, y es probable que yo acepte esa definición y diría que no está mal que sea así en este momento. Y podemos contar varias cosas, voy a decirlo muy telegráficamente. O sea, ese es el gran logro, el primero, devolver un poco la normalidad. Segundo, la lucha contra el COVID, aunque hay que decirlo claramente que él tomó buenas decisiones, Bennett, eso está claro. Nadie sabe hacia adelante y nadie sabe hacia atrás qué es lo que hubiera ayudado a vencer realmente el COVID. O sea, algunas cosas claras como la vacunación y otras cosas, obviamente, pero una de las cosas que Bennett hizo fue que Bennett y su gobierno, en este caso, una asociación muy interesante entre Bennett de la derecha y Horowitz de la izquierda, trabajando los dos juntos, muy en armonía, que Horowitz es el ministro de Sanidad, como dije. Y bueno, aquí en Israel se ha bajado mucho el nivel del COVID, pero hay que decir que ha bajado en todo el mundo. Esto sube y baja más o menos en paralelo en todo el mundo. Y lo tercero, que vamos a hablar si hay tiempo, es el presupuesto. Es muy posible que haya un presupuesto, no seguro, pero muy probable. Y eso después de 3 años que llevamos sin un presupuesto. Este es un país que no se sabe cómo trabaja, porque ¿cómo puedes tú seguir trabajando con un presupuesto que se hizo según situación económica de hace 3 años? En el medio hubo una tremenda crisis en el campo del trabajo y en muchos campos, y está todavía ahí. Entonces, ahí es donde estamos, y si hay tiempo, yo quisiera hablar de los grandes problemas que este gobierno va a tener que enfrentar el 15 de noviembre, o sea, el día después que se apruebe el presupuesto. Pero si hay preguntas por ahora, yo prefiero dar lugar a ellas. Bueno, bueno, gracias por esta primera parte. Hay una pregunta de Miriam. Ella pregunta lo siguiente: una coalición tan heterogénea en sus puntos de vista aglutinados solo por entrar a tener su cuota de poder vaticina un futuro bastante negro para este gobierno. Bueno, mira, te contesto. Esto, yo no hubiera podido. Dije lo mismo, pensando en, o sea, lo dije no solamente después de las elecciones, sino un mes después, 2 meses, con el mismo argumento, dije, no es posible que se cree un gobierno. Yo ya estaba hablando del momento en que el gobierno caiga, pero yo pensé que con tanta heterogeneidad y tantas tensiones, vaticinaba que no podía haber un gobierno. Y entonces pasó lo que Bennett definió como un milagro, y ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar después? Bueno, no sé, es una buena pregunta. O sea, yo repito la razón de ser de este gobierno, que es una sola, que es, y esto se refiere a la pregunta de Isaac que viene después, que me va a referir de ella separada, con respecto al futuro personal de Benjamín Netanyahu. Este gobierno llegó a formarse porque todos los miembros del gobierno dijeron: nosotros estamos dispuestos a postergar nuestros deseos políticos y nuestras intenciones políticas y dedicarnos única y exclusivamente por el plazo de 4 años a todos aquellos problemas que afectan a la población en general y dejar de lado todas las diferencias. Por supuesto que también hay diferencias en preguntas día a día, cómo hay que hacer el transporte, cómo hay que hacer esto y lo otro, pero esa fue la base del gobierno. Entonces, la pregunta es si esa base les va a poder dar existencia durante 4 años. Por supuesto que la oposición y algunos factores, como dije, por ejemplo, Gantz o Ayelet Shaked, en un momento determinado pueden decidir que por alguna razón política, por ejemplo, el deseo de crear una coalición que ellos crean que alrededor del Likud, que es el partido más grande,
pueda formarse, entonces lleven a la crisis al gobierno. O sea, lo que esto quiere decir es que es muy fácil crear una crisis de la coalición, ¿no? Pero eso no quiere decir que esa crisis vaya a pasar. Todo el mundo sabe cómo hacerla. No hay que ser un gran genio político. Hay que ser un gran genio político para mantener la situación actual. Y la pregunta es, ¿qué interés va a ser más grande? El interés de postergar por 4 años todas aquellas cosas que puedan traer una crisis para manejar mejor el país. Muchas veces esto puede fallar, como dije, por un interés personal. Estamos hablando de 61 personas que votaron a favor, aunque son 62 si sumamos todos los partidos. Basta con que 2, no sé, se amanezcan con el pie izquierdo y podrían derribar. Pero no sé si va a pasar o no, porque como dicen en el Medio Oriente, tratar de, o sea, la predicción es una cosa muy difícil, especialmente si se trata del futuro. Y si es si estamos hablando del Medio Oriente, bueno, ni hablar, ¿no? Hay muchas razones para que el gobierno caiga y hay una gran razón para que no caiga. ¿Cuál va a ser el balance? Es difícil decir. Ahora, con respecto al futuro de Benjamin Netanyahu, realmente es un gran enigma personal. Podría verse la situación de él como una situación patética. Yo no quiero entrar en todos los detalles, pero si uno ve las cosas que dice y que después, por ejemplo, dijo ayer que fue al barbero, a quien le interesa, pero bueno, fue al barbero y dijo que cuando salió afuera se le arrebentó una masa de gente que vino a besarlo y a decirle por qué no vuelve, y después salió en la televisión que eran 3 gatos allá afuera que ni siquiera vinieron a apoyarlo, ¿no? Entonces dice, sí, ¿cómo se dice? Los medios están en contra de mí, no sé qué. ¿Pero por qué? Bueno, hay 3 aspectos, yo diría, en esto, ¿no? Y lo han comentado muchos analistas. Por una parte está el deseo de él de seguir liderazando al país. Eso no puede negarse. Él se ve como un mesías prácticamente y ha hecho cosas buenas por el país y tiene mucho apoyo. Si fuera una persona sin apoyo, bueno, no habría ni que hablar, pero él tiene mucho apoyo. Entonces, una de las cosas por las cuales él está ahora en la posición, es un hombre que ha estado en lo más alto políticamente del mundo, está sentado en uno de esos asientos de la oposición gritando y haciendo lo que hace la gente de la oposición para que los vean y los oigan, o diciéndole a los otros lo que hay que hacer. Pero, por otro lado, él tiene los otros 2 aspectos. Uno es que hay mucha gente en el mundo que lo está buscando para que venga a trabajar con él. El más conocido de todos es Larry Ellison, ¿no? El jefe de Oracle, que según la gente informada dice que le ha ofrecido contratos de multimillonarios para que, pero si no es él, serían otros. Pero está el tercer aspecto, que es que Benjamin Netanyahu está en juicio. Y ahora están por pasar una ley que una persona que está en juicio, ese es el producto de uno de los esfuerzos que está haciendo el gobierno, que Guidon Saar, que ya lo mencioné como ministro de Justicia, lo está liderando, para hacer una nueva ley que diga que una persona que está en juicio no puede formar un gobierno. Que es lo que, bueno, uno pensaría que es lo más básico que puede pasar en un país, pero así no es la ley en Israel y es por error, porque es una ley que aplica a ministros, es una ley que aplica a alcaldes de, ¿cómo se dice? Sí, alcaldes de major, ¿no? De ciudades y todo eso, pero por una, no sé, por un loophole que hubo ahí, no lo aplicaron al ministro. Entonces hay una discusión que si es una ley personal o no. Pero la cuestión es que es muy probable que este juicio de Netanyahu pueda tomar 5 años más, o yo no sé cuánto más. Ya tendrá 77 años. ¿Quién lo va a meter a la cárcel a esa edad? Una persona que fue primer ministro. Pero la pregunta es, ¿puede volver? Sí, podría volver. Si el gobierno cae prontamente y Benjamin Netanyahu, y la ley esa no se aprueba, y Benjamin Netanyahu sigue siendo considerado por tanta gente como su líder, podría volver. ¿Es probable? Yo no sé, es más, es probable, puede pasar, pero no, otra vez, no, te doy las condiciones en las cuales eso podría pasar. No diría que esas condiciones se van a dar necesariamente. Pregunta, ese eres Beni tú el que pregunta, ¿no? Las nuevas relaciones con países árabes no suavizan las tensiones en la región, esas relaciones no irán aislando los radicales de Hamas. Bueno, eso ya es
eso ya son como lo que se llama consideraciones geopolíticas globales. Ahí yo todavía sé menos de lo que sé de otras cosas, ¿no? Pero te puedo contar lo que se dice acá. Primero que todo, las relaciones con otros países árabes son importantes y suavizan algunas de las tensiones que hay en la región. A los israelíes les encanta porque pueden ir a comprar ahí ropa de Prada, lo que se compra aquí, ¿no? Pues son las mismas redes, pero lo compran allá y vienen muy contentos con su bolsita. Nunca he podido entender por qué, pero así es. Entonces van para Abu Dhabi, para Dubái, no sé a cuáles países. Y los que quieren ir más lejos, como la India o Australia, inclusive se ha cortado el vuelo en unas 2 horas, pues se puede volar por encima de Arabia Saudita y eso recorta el viaje. No voy a decir que no es importante, pero bueno, no es lo más importante del mundo. Y sin embargo, las relaciones son importantes y por supuesto que esas relaciones están basadas en una enemistad común contra Irán. Eso va a ayudar a que Irán no desarrolle la bomba o no se meta en la región o tú dijiste el Hamas, pero vamos a decir Hezbollah. Bueno, puede que ayude y espero mucho que ayude, ¿no? Porque si no, estamos en grandes problemas acá. El Hamas, no creo que eso influya, o sea, contrariamente al Hamas, porque lo que quería decir a fin de cuentas es que la gran euforia que se dio cuando se dieron esos acuerdos y Trump todavía estaba en el poder, era que eso demostraba, al saber o la opinión de muchas personas, demostraba que el problema palestino no es tan importante ni tan grave como lo pintan muchos y que mira, se pueden hacer muchas cosas y hacer un desvío y no meterse. Pero yo creo que eso es una apariencia nada más, porque nuestro verdadero problema es que en este pedazo de tierra entre el mar y el río Jordán, como se dice en hebreo, viven aquí, no sé, 13 millones de personas, ya nadie sabe, de los cuales 4 millones o más viven en los territorios sin derechos civiles. Bueno, en Gaza tienen derechos civiles, pero de otro lado, es muy complicado para describirlo en 2 palabras, pero ahí está el conflicto. El Hamas tiene muchísima fuerza dentro de Gaza y cada vez tiene más fuerza en los territorios. Yo no veo que se debilitan. Por otro lado, tampoco son tan extremadamente fuertes, porque el hecho es que en el último enfrentamiento Israel, bueno, salimos también nosotros golpeados, pero no como ellos. Pero este es un problema que hay que resolverlo en algún momento y la gente, eso es otra cosa que tal vez quería decir al principio cuando hablé entre los problemas grandes y los problemas pequeños. Ustedes saben que Israel está catalogada muy alta. Hay un sistema que mide, no sé cómo lo hacen, la felicidad, el grado de felicidad de los ciudadanos. No tengo idea de cómo se puede hacer una comparación entre la felicidad, digamos, de los israelíes y la de los chinos. Hay cosas económicas que sí se pueden medir, ¿no? ¿Cuántos sueldos promedios hace falta para comprar un apartamento promedio? Y en nosotros estamos malísimos. Entonces, el pueblo israelí, y yo me cuento entre eso, vive una vida que uno la declara como feliz en muchos aspectos, quién más, quién menos. Aquí el aspecto familiar es muy, muy fuerte, se vive una vida interesante. Le voy a decir entre paréntesis que yo estoy ahorita por unas semanas aquí en Suiza, en Zurich, ¿no? Entonces, yo miro a la calle y miro a la gente y miro cómo funciona el sistema de transporte, todo tan limpio, tan bonito, súper aburrido y qué envidia, ¿no? En tantos aspectos. Pero es aburrido. Israel es súper interesante, pero bueno, uno se levanta en la mañana y uno no sabe dónde va a terminar el día en la noche. Sin embargo, o sea, la gente dice, nosotros somos felices en este país, según lo que mencioné antes, digo, no sé, a mí nunca me preguntaron, aunque probablemente diría algo, sí, bueno, tengo una vida buena, no me quejo y mucha gente lo diría, aunque la vida se está poniendo difícil aquí también, pero fuera de eso, nosotros vivimos en lo que se llama en negación, ¿no? O sea, nosotros no nos levantamos, como dijo Bennett, en eso tenía razón. Bennett dijo en las Naciones Unidas
que nosotros no nos despertamos en la mañana y pensamos en el conflicto, pero él quiso decir otra cosa, o sea, él quería decir que los israelíes somos buenos, que no nos levantamos en la mañana viendo cómo vamos a dañar a los pobres palestinos, algo así. Pero eso tiene otro aspecto, que es que nosotros nos levantamos en la mañana y no pensamos qué cohete nos van a tirar los iraníes, que si con cabeza nuclear o sin cabeza nuclear, que si los 100.000 o 200.000 cohetes que tiene el Hezbollah, si los van a disparar o no. Nosotros lo que nos pregunta es si vamos a tener estacionamiento cuando lleguemos a la universidad, o si el autobús va a venir a tiempo, o si la ganena de los niños nos lo va a mandar de vuelta porque hay un niño con, ¿cómo se llama?, con corona. Entonces, eso es una dualidad que es digna de, no sé, de una obra de teatro, y las hay, pero aquí hay un conflicto verdadero y estamos en una zona que es un polvorín, eso no puede negarse, ¿no? Nosotros estamos acá en eso. Entonces, el Hamas en particular, volviendo a la pregunta, es una organización muy fuerte en Gaza y está siendo cada vez más fuerte en la banda occidental. Las relaciones con países árabes tienen muchas ventajas, muchas cosas buenas. Yo personalmente no creo que eso sea un cambio en ese aspecto que hablamos ahorita de nuestras relaciones con los palestinos. Ok, ¿alguien más? Bueno, no hay preguntas. No sé, Benny, ¿qué dices tú? Yo tengo algunas otras cosas que decir, pero sobre Israel se pueden hablar 10 horas o más, 10 días. ¿Qué te parece? ¿Debería decir otras cosas? ¿Sería No, interesante? sí, sigue. Bueno, voy a Yo decir soy otras partidario de cosas. seguir escuchando todo es aprendizaje. A ver, me anoté aquí un par de cosas que me parece importante. Un momentico. Benny Gantz, Meretz. Ok. Bueno, vamos a hablar de las metas que tiene el gobierno por adelante. Yo les quiero contar una en particular que a mí me parece muy interesante. Bueno, no es interesante, es interesante para el que vive afuera, para nosotros es peligrosa. Y es el asunto de la violencia en la sociedad árabe. Si ustedes abren un periódico o periódicos en el último mes, yo creo que eso es lo que ocupa la mayor parte y también el tráfico en el Internet, porque es un problema realmente serio. Nosotros estamos hablando de algo, o sea, de una situación en la cual en lo que va de año ha habido más de 100 asesinatos. Bueno, comparado con los números de Venezuela, yo sé que esto no es muy impresionante, ¿no? Pero comparado con con lo que estamos acostumbrados acá, sí lo es, y sobre todo la situación. Generalmente se trata de cosas, o sea, es una pelea muy grande, y en eso creo que sí se parece en Venezuela en ciertos aspectos, entre bandas organizadas, muy bien armadas y muy agresivas. Para darles un ejemplo, como en la sociedad árabe, la sociedad árabe está organizada alrededor de grandes familias, ¿no? Lo que se llama la Hamulot. Esos son guerras entre bandos organizados que corresponden básicamente a las familias. Y muchas veces la gente que matan no son los que están activos en la violencia, sino si, por ejemplo, en una familia hay un niño que se ha destacado mucho en sus estudios y ahora está que nunca estuvo metido en ningún tipo de violencia y ahora está por estudiar medicina o ya está estudiando medicina, lo matan a él en una forma de decir, ustedes no se crean que aquí hay alguien que se salva. Aquí todos los de su familia están amenazados. Entonces, esto es uno de los ejemplos del tipo de procesos que se han dado en este país a lo largo de los años y que por una serie de cosas el gobierno no ha invertido lo suficiente. ¿Qué quiere decir que no ha invertido lo suficiente? Por una parte, vamos a decirlo bien claro, hay un slogan que dice, dejen que esos árabes se maten los unos a los otros, mientras más se maten entre ellos, mejor. Judíos piensan así, muchos judíos piensan así, hay que decirlo en verdad. Y lo dicen, hay unos que no lo dicen en público, pero hay otros que sí. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que la violencia tiene un origen. Y ese origen es la mala situación en la cual se encuentran muchos de los integrantes de la sociedad árabe. No todos, pero muchos. O sea, un abandono por parte del gobierno, una discriminación que a lo largo de los años le ha dado menos infraestructuras, etc.
Y bueno, nosotros sabemos eso de Venezuela muy bien. Ese tipo de cosas llega el día en que explotan y llega el día en que no se puede dominar. La policía pierde el dominio. Y entonces, incluso aquellos judíos que dijeron que los árabes se maten los unos a los otros, ya saben que y eso lo dijeron los árabes mismos. ¿Ustedes creen que eso se va a quedar aquí adentro en el pueblo de Mrar o no sé dónde? No, eso va a llegarle a ustedes a la casa, porque violencia no conoce límites. Entonces, una de las grandes metas de este gobierno en este momento, no es la única ni la única que se habla, pero ya es una en la cual se han tomado medidas, es lo que se va a dedicar a lo que se llama eliminar o combatir a muerte, combatir efectivamente la violencia en la zona árabe. Y lo digo porque esto es algo que envuelve a todo el país. Y entonces ha pasado algo muy interesante y en esto ese señor Mansur Abbas, que es un político brillante, no hay duda, o sea, todos lo saben. Además, una persona muy agradable, muy simpática, habla muy bien, sabe manejar la cosa. Él dijo, yo pongo de lado ahora todo lo que tiene que ver con el pueblo palestino, eso, bueno, yo me identifico y todo, pero a mí lo que me interesa ahora es eliminar la violencia en los pueblos árabes y hacerlo en conjunción con el gobierno e integrar a los árabes en la sociedad mucho más de lo que estaban integrados hasta ahora. Entonces, bueno, ya se tomó una decisión muy grande de cuánta plata se va a dedicar a infraestructura y otras cosas, educación. El problema de la educación en la zona árabe, en las zonas árabes es muy grande. Entonces, lo interesante de esto, aparte del problema en sí, es la manera en que el gobierno ha enfrentado eso, que es lo siguiente. Primero que todo lo pusieron muy alto en la agenda de acción. Segundo, dedicaron plata. Y tercero, crearon una comisión interministerial que se dedica a eso. Ahora, muchas veces en Israel dicen que cuando se crea una comisión, sea interministerial o sea cualquier cosa, es para que nadie haga nada. Bueno, hay una comisión y ya está, y todos están contentos, pero no siempre es así. Y en este caso es obvio que no es así. ¿Por qué? Porque la persona que pusieron lo que se llama el proyecto, se llama eso en Israel, ¿no? El que dirige el proyecto es una persona que tiene muchísimo crédito político y público. Se llama Yoav Segalovich, es el viceministro de Seguridad Interna y tenía un alto cargo en la policía, como le dije antes de Miki Levy, que es el presidente del Parlamento, que también le da un alto cargo en la policía. Yo creo que son los dos únicos altos oficiales de la policía anteriores que la gente le tiene un poco de confianza, que no los ve como corruptos, que no los ve que nunca estuvieron envueltos en ningún caso de acoso sexual a policías, nada. Es gente que tiene un récord muy limpio. Y yo lo escuché en una entrevista que me pareció muy interesante por la forma en que él explicó que va a hacer esto. Les doy un ejemplo muy interesante para que ustedes vean la complejidad de todo esto. Los árabes, muchos árabes, o sea, ¿cómo se dice? La tristeza, ¿cómo se dice? Los afligidos que están, muchos de los ciudadanos árabes israelíes, las madres y los padres de toda esta gente que han matado en la calle, que salieron a comprar algo en el supermercado y los mataron. Y eso lo conocemos de Venezuela, ¿no? Hay familias que se ven de repente en una situación que... Entonces ellos dicen que ellos no confían en el gobierno y no confían en la policía por tantos años y por lo tanto tampoco confían en esto. Y dan el siguiente ejemplo. Ellos dicen que la policía no se ocupa de realmente combatir el AMPA organizada, porque el Servicio de Seguridad israelí protege a esos ampones. Suena raro, ¿no? Pero ¿por qué dicen algo así? Porque muchos de esa gente, que son los reales capos del crimen organizado en el sector árabe y parte en el israelí, son lo que se llama en Israel mashtapim, o sea, colaboradores palestinos con el gobierno. O sea, esta gente que ha colaborado, que se ha visto obligada a colaborar en la mayoría de los casos, como todos los colaboradores, y
el gobierno les retribuyó a través de que los trajo a Israel y les dio alguna cosa. Segalovich dice que eso es mentira, que que la policía nunca estuvo limitada por el servicio secreto, porque eso de los Mashtabim pertenece al servicio secreto. Él dijo que eso nunca pasó y no va a pasar, y no va a pasar menos cuando él esté ahí. Y yo, por supuesto, cualquier ciudadano, no tenemos idea de si es verdad o no es verdad. Pero lo que es importante es que esa es la imagen con la cual los ciudadanos árabes que tienen que colaborar con esta campaña, esa es la imagen, según ella, la cual ellos ven la policía y el gobierno. Entonces, en esta coalición, el hecho de que Mansur Abbas es una parte importante de la coalición, cambia un poco la cosa, porque él viene y dice, mire, yo, o sea, en vez de estar aquí involucrado en todas estas cosas políticas con los otros del Partido Unido, etcétera, yo me dedico solamente a mejorar la vida de ustedes. Y yo lo hago en colaboración con el gobierno me escucha, él se la pasa viajando por todos los lugares de Israel en donde hay asentamientos árabes, dice, y yo junto con Segalovich vamos a hacer todo lo posible porque esto funcione. Y Segalovich dijo que le va a tardar 6 meses. O sea, tiene un programa muy bien. Y él dijo, revísenme qué va a pasar aquí dentro de 6 meses. Entonces, yo les doy este ejemplo como algo que refleja la nueva situación del funcionamiento del gobierno israelí, que con todas las tensiones que dijimos, también hay un alto grado de colaboración y crea la posibilidad de manejar ciertos asuntos que no se podían manejar cuando lo único que le interesaba al gobierno era la supervivencia política de Benjamín Netanyahu. Entonces, ese es un ejemplo y bueno, ese es un ejemplo, le podría dar otro, pero así, esa es la situación en que estamos. Estamos en esa situación en la que tenemos un gobierno que es muy inestable, pero que hasta ahora ha podido hacer cambios importantes en el ambiente, en la atmósfera política en la que estamos, y todos los que apoyamos eso, les deseamos éxito. Ahora, lo último que voy a decir, no hay nadie en Israel que apoye ese gobierno que no crea o que no tenga una lista larguísima de asuntos que uno está enojado porque el gobierno o sea, está haciendo lo contrario. Eso es verdad para todos los políticos que les mencioné antes, y a cada uno más o menos les dije qué es lo que le molesta y no le molesta, y eso es verdad a los ciudadanos. O sea, pero la cuestión importante es la siguiente. Por ejemplo, si yo agarro a Meretz, el partido al cual yo voté, cuando ellos estaban en la oposición, y estuvieron en la oposición casi toda su vida, era muy fácil, cuando estás en la oposición, tú gritas, ¿no? Dices, están haciendo esto, están haciendo lo otro, no tienes nada que perder. Cuando estás en el gobierno, tienes que comprometerte. Entonces, hay parte de la gente que apoya a Meretz, y lo mismo parte de la gente que apoya a Saar, parte de la gente que apoya a Yemina, o a Yair Lapid, que le está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes estén en el gobierno y esté pasando esto que nosotros tanto nos oponemos? Entonces, cada uno de los líderes tiene que medir muy bien qué es lo que está dispuesto a tragar y qué es lo que no está dispuesto. ¿Cuál es la rana que está dispuesta a tragar, como se dice acá, y cuál es la que no? Y en verdad, esto se va a ver más claramente después del 14 de febrero, de noviembre, porque ahora todo el mundo está ocupado en los pequeños detalles del presupuesto. Y como último voy a decir, todo eso se refleja en el presupuesto. No hay nadie que esté contento, bueno, eso siempre es así, ¿no? Con el presupuesto. ¿Por qué no pusieron esto? ¿Por qué no pusieron lo otro? Aquí dieron demasiada plata. Y sin embargo hay ciertas cosas en sanidad, en asistencia pública y en lo que se comprometieron con los árabes, que han puesto en el presupuesto grandes cantidades de plata. Por supuesto que hay muchas ranas también que la gente se va a tener que comer, pero yo pienso que no hay remedio. Hay que hacer lo posible por seguir con este gobierno, a pesar de que los grandes problemas de Israel van a seguir sin resolver en este momento. Bueno, yo termino aquí mi charla. Otra vez estoy dispuesto a preguntas, si las hay, si no las hay, después. Ok, gracias Leo. Yo dejé abierto para que cada quien encienda su micrófono si quieren dar un saludo
con su propia voz. Los micrófonos están abiertos para todos. Aquí vamos, Mario. Bueno, aquí Sí. menciono lo que puso Isaac sobre una conferencia. Isaac es profesor en la Universidad de Ottawa, Isaac Nahum Serfati, y me invitó a mí a dar una charla sobre las humanidades, que son los temas en los cuales nosotros estamos involucrados. Así que el que le interesa, aquí está. Él les da el link para que se anoten al Zoom si les interesa. Gracias, Leo. Gracias por la referencia y gracias por esta charla, siempre muy interesante. A la orden siempre. Bueno, nuevamente gracias y Metsuyan. Te digo Nos, hola, Esther, que te veo por ahí al lado. Cada uno está aquí en otro lugar. Y Nos aunque yo le dije, aclaraste hola, mucho. hola, Hola. Muy interesante, Leo, muy interesante. Tú lo ves desde el punto de vista israelí, por supuesto, y se te comunica con algunas cosas que vives. Con todo, hola, con todo. A José Figa lo veo por acá. Bueno, saludos a todos y nos veremos en otra oportunidad. Chao, pues. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias. Gracias. Y por eso ahí son las Bravo, te voy a mandar todo por método explicado y hablando. No, especialmente. Igual que Y apaga. Bueno, chao, gracias. Ok, gracias a todos. Hasta Benjamín. luego. Gracias, bye. Chao.